Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Carlos Tablante, constituyente. Además, con la experiencia de haber sido gobernador del Estado de Aragua, diputado ante el Congreso, el otrora Congreso, hoy Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional también, con muchísima responsabilidad en todo lo que fue el proceso de construcción de la actual Constitución Nacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, sí, Endrina, muchas gracias a ti por la oportunidad de estar en contacto con todos los televidentes de Venevisión. Efectivamente, se van a cumplir 15 años de la Constitución, el momento en que se fue sometida a referendo consultivo y fue aprobada, que es la primera vez que se realizaba una consulta de esta naturaleza en nuestro país, y creo que es también un momento oportuno para evaluarla en cuanto a sus logros y en cuanto a sus debilidades, fortalezas y las reformas que están pendientes, porque son asignaturas que no se han cumplido, sobre todo cuando definimos que la Constitución crea un Estado democrático, de derecho, social y de justicia, que defiende los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todo el país, que le da rango constitucional a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y crea allí un contenido sumamente garantista y humanista que la atraviesa totalmente desde su preámbulo hasta su última letra, y lamentablemente tenemos que llegar a la conclusión de que buena parte de ella se ha convertido en letra muerta. Durante estos 15 años ha ido floreciendo un Estado centralista contrario al Estado federal y descentralizado que la Constitución define. Ha ido creciendo un poder militarista muy grande que avasalla a la República Civil y mantiene una presencia que no se corresponde con el rol que deben tener las Fuerzas Armadas, porque de acuerdo a nuestra Constitución, los militares no pueden estar al servicio de ninguna parcialidad política ni de ninguna persona, sino que tienen que estar al servicio de toda la República en la defensa de la integridad territorial. Cuando ellos asumen un rol político y se convierte en un partido político, eso por supuesto es contrario a la Constitución y va sustituyendo al Estado de Derecho, al Estado constitucional, por un Estado al margen de la Constitución, un Estado no constitucional, que es lo que debemos evaluar y rectificar. Hablando acerca de ese balance que hay que hacer acerca de la Constitución a su juicio, en estos 15 años que se cumplen precisamente el 15 de diciembre, hemos observado que sobre todo en los últimos tiempos la Constitución ha adquirido un rol o ha sido un elemento unificador de los distintos factores que hacen vida política y social en nuestro país. Aunque al principio había algunas resistencias acerca de esta nueva Constitución, la que conocemos hoy todos los venezolanos. Yo quisiera que nos hablara de cuáles considera usted han sido los principales logros de la Constitución y cuáles deberían ser las reformas que a su juicio hay que realizar. Sí, la Constitución refleja un proyecto de país que todos compartimos, una visión, y por supuesto es perfectible y podemos producir los ajustes que sean necesarios, porque ella también prevé los mecanismos para hacerlo. Creo que no está planteado que redactemos, que se escriba una nueva Constitución. La que tenemos requiere algunos ajustes, a lo mejor disminuir el peso del presidencialismo, del hiperliderazgo, buscar la manera de fortalecer el peso de la Asamblea Nacional, donde están los representantes del pueblo para legislar y para controlar a los otros poderes públicos. Buscar la manera de restituir el carácter fundamental que tiene un poder judicial, con jueces idóneos. La mayoría de nuestros jueces son temporales, el 92% de los delitos quedan impunes, no hay carrera judicial, no hay una escuela de la magistratura para formar y capacitar a nuestros jueces. Por lo pronto también las cárceles están en un estado de caos total y no se cumple con el artículo 272 de la Constitución, que prevé un sistema carcelario para rehabilitar y para tratar adecuadamente a los internos. De manera que la tesis de la constituyente también es que preferiblemente se debe juzgar en libertad. Por ejemplo, pongo el caso de más de 15.000 muchachos y muchachas que están en las cárceles por consumo de drogas, mientras solamente los casos de tráfico de drogas son 32. Es decir, el aparato policial y judicial del país se focaliza en los sectores más pobres. Creo que incluso en este momento en que se hace un balance de la Constitución, es conveniente pensar en alguna medida con relación a estos muchachos y muchachas y colocarlos en un programa de tratamiento, de rehabilitación, porque además en Venezuela los consumidores de drogas no pueden ser
considerados delincuentes, que es lo que lamentablemente se viene haciendo. Ahora la Constitución, en su artículo 347, establece la posibilidad, cuando estamos en una situación de encrucijada, en una situación de dilema, cuando hay una especie de emergencia nacional como la que estamos padeciendo por el auge de la violencia desbordada, 25.000 homicidios al año, el tema carcelario, el tema de los servicios públicos, los apagones, una inversión que se ha hecho en el sector eléctrico que no se ven los resultados por ninguna parte, el tema de la inflación. La Constitución establece un sistema socioeconómico que le prohíbe al Banco Central de Venezuela emitir dinero sin respaldo y financiar el déficit. Sin embargo, se hace todo lo contrario y por supuesto eso significa inflación, significa devaluación, significa escasez de alimentos, significa todo este deterioro que está sufriendo el país en su calidad de vida y en las metas de bienestar que todos, por las que todos luchamos y que están previstas en la propia Constitución. Entonces decía lo del artículo 347 porque allí se prevé que por iniciativa popular se puede convocar a una asamblea constituyente, a lo mejor después de 15 años, sería conveniente, no para escribir una nueva Constitución, sino para restablecer el Estado constitucional que está plenamente vigente en la actual Constitución y lograr de ese modo crear un espacio de diálogo auténtico, sincero, donde con respeto, con tolerancia, podamos revisar los aspectos que sean necesarios reformar de la Constitución, pero sobre todo colocarnos en una perspectiva más positiva y más constructiva para sacar al país del atolladero en el que se encuentra y restablecer también la plena vigencia de los derechos humanos para evitar que se criminalice la protesta, que se criminalice la disidencia, que se libere a los presos políticos, a Leopoldo López, que cese la persecución a Mariela Corina Machado, que busquemos la manera de debatir las ideas en el plano de la defensa de las libertades a las que todos tenemos derecho de acuerdo a la Constitución. De cara a ese debate de ideas que usted plantea, hay muchos representantes, incluso de la oposición, que han manifestado estar en contra de esta vía constituyente por considerar que de alguna forma desperdiga los esfuerzos que pudiera hacer la oposición o la unidad de cara a lo que han sido unos caminos electorales que pudiera ser la ruta que se ha trazado oficialmente la unidad. ¿Qué le pudiera decir usted a esta gente de la oposición que rechaza la propuesta constituyente? Yo creo que no hace falta que entremos para calificar una propuesta o una determinada opción a descalificar a la otra. Yo creo que todo eso se suma en el gran pote unitario, en la gran propuesta, en el gran proyecto país que está integrado en la mesa de la unidad democrática, donde por supuesto los esfuerzos de recolección de firmas que viene realizando Voluntad Popular para convocar y activar el mecanismo constituyente no entran en contradicción de manera antagónica con las otras propuestas. Porque nosotros, por supuesto, recogemos la firma, dialogamos, organizamos, movilizamos el descontento, buscamos que la gente que está en la quejadera de que no le gusta lo que está pasando, bueno, se organice y se manifieste y que nos respalde para la búsqueda de concretar este espacio de diálogo que está en la Constituyente. Pero si no se da la posibilidad que en el corto plazo nosotros podamos concretar esta voluntad unitaria que creemos que se debe recoger a través del proceso constituyente y tenemos que ir a otras opciones. Bueno, nosotros hemos dicho categóricamente, me refiero al caso de Voluntad Popular y a lo que ha planteado su principal dirigente Leopoldo López, bueno, nosotros no descartamos, por supuesto, participar en unas elecciones parlamentarias. En mi caso no, porque yo no aspiro a nada, yo no estoy aspirando a ningún cargo público porque ya yo cumplí ese servicio. Ahora le corresponde a otros actores, a nuevos líderes y nosotros, los que tenemos un poquito de más experiencia, a aportar desde nuestras vivencias todo lo que podamos para que no se reproduzcan errores cometidos por nosotros y más bien se pueda fortalecer lo positivo para que el país pueda, con la ayuda de todos, salir adelante. Cuando se hacen interpretaciones acerca de los distintos análisis de opinión que hay en nuestro país, de alguna forma se pudiera reflejar descontento por parte del sector oficialista, pero sin embargo pareciera que la oposición no logra capitalizar este descontento en función a la luz de algunos analistas también, a la diversidad que tiene como agenda la unidad. Está, por ejemplo, la propuesta de las asambleas de ciudadanos, está la propuesta también de las elecciones parlamentarias, está la propuesta que están realizando ustedes de la vía constituyente. ¿Cómo unificar todos estos esfuerzos y cómo asumir el reto de capitalizar el descontento? Todo al final se va a unificar.
todo forma parte, como he dicho, de un esfuerzo unitario que es plural, que es diverso, porque nosotros somos demócratas y por supuesto cada cabeza es un mundo. Pero esas distintas opciones no entran en contradicción de manera antagónica, sino que se pueden armonizar. Y yo creo que si nosotros logramos, por ejemplo, producir un momento constituyente con suficiente respaldo y legitimidad, aquellos que tienen dudas y que no la respaldan, la respaldarán. Y si llegamos a los congresos de ciudadanos y estos promueven la emergencia de un nuevo liderazgo que combinado con el liderazgo de los partidos políticos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática nos permite presentarle a Venezuela en las elecciones parlamentarias un liderazgo poderoso, descentralizado, con espacios para los independientes, donde tengan presencia los nuevos actores políticos y sociales, bueno, eso también va a significar una gran victoria. Y parte de esos venezolanos y venezolanas que están hoy ubicados en el ninguno, que digamos se sienten los que se sienten con desesperanza porque han estado apoyando digamos el proyecto y el proceso político al que definimos o calificamos por simpleza a veces como el chavista, y los venezolanos que quieren después de estos 15 años un cambio, buscar alternativas, buscar la manera de probar otro proyecto de país distinto al que está marcado por una presencia muy autoritaria de ineficiencia, de corruptela, de no aprovechamiento de la riqueza del país para generar bienestar y beneficio. Bueno, si podemos lograr encontrar en la presencia de una fuerza potente y poderosa la alternativa, estoy seguro que esos que se consideran hoy indecisos o que están en ninguno van a buscar en esa alternativa plural el cambio que el país está reclamando y necesitando con urgencia. Bueno, le damos las gracias a Carlos Tablante, constituyente, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias por estar aquí con nosotros, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz día para todos. Feliz fin de semana.